prensa se percibía cierta cercanía. ¿Se puede decir que la reunión ha sido sobre todo económica, ese encuentro que ha tenido con el presidente Rajoy? Tratamos varios aspectos, incluso hasta humanos, ¿no? Lo duro que es este oficio, la pérdida de privacidad, los ataques a los medios, etcétera. Pero obviamente también hablamos de la parte económica, de la crisis y cómo está golpeando a la comunidad ecuatoriana, pero en general está golpeando a todos los españoles y a todos los europeos. Y Dios quiera no golpea al mundo entero. Supongo que en hablar de esos 400.000 ecuatorianos se calcula que en España el 64% están en paro. Desde luego también es una parte muy importante de la población española. No sé si es el dato exacto que ustedes manejan. No, creo que es un dato un poco exagerado. La tasa de paro es muy alta, pero no es 64%. No es más de la mitad de la gente que está en España. En cualquier caso, usted decía... Entre los jóvenes en España hay esa tasa. Lo cual es un problema muy grave, que lo reconoce el presidente Rajoy. Él me lo dijo. Usted hablaba de aliviar en algo la situación de los suyos aquí en este país. ¿Le ha arrancado algún compromiso concreto al presidente del gobierno español? Bueno, hemos hablado del problema, de la crisis, de las medidas que se están tomando, de la experiencia latinoamericana. Nosotros conocemos de memoria ciertas recetas que no necesariamente ayudan a superar crisis. Y de qué hacer con el problema de las hipotecas. Para nosotros, con todo respeto, no quiero aparecer como grosero, desconsiderado, respetamos mucho a España, su institucionalidad, pero es muy difícil de comprender, más aún como economista, que el riesgo esté en los seres humanos y no en el capital. Ha sido muy duro con ese discurso con la legislación española. Pero es que es terrible. O sea, es algo que realmente que a mí me escandaliza. Perdón, frecuentemente no utilizo esta palabra, pero me escandaliza. Es decir, se prestan 200.000 euros para una casa valorada en esa cantidad, cuya valoración es hecha por el mismo banco. Esa es la garantía hipotecaria, la casa. Viene la crisis, no se puede pagar el crédito, se devuelve la casa, se debería extinguir la deuda. No, ahora la casa solo vale 50.000 euros y pagan el otro 150.000. Todo el riesgo, todo el costo sobre los seres humanos, no sobre el capital. Es algo increíble. De hecho, usted se va a llegar al peor de los mundos. Cuando le ha trasladado este mensaje al presidente Rajoy, insisto, ¿le ha arrancado algún compromiso? Él me ha dicho que ha conversado con los bancos, que hay un código ética. Él reconoce la necesidad de flexibilizar esa normativa tan rígida en favor del capital. Eso no me lo digo, pero yo creo que es totalmente en favor del capital. Demuestra el grave problema, el problema esencial de nuestro tiempo. Podrán inyectar millones por aquí, millones por acá. El problema esencial es la supremacía total del capital sobre los seres humanos, y se refleja bastante bien en esta cuestión de las hipotecas. Y si no flexibiliza el capital sus ambiciones, como lo decía en la conferencia de prensa, va a llegar al peor de los mundos. Gente que necesita casas sin casas y bancos que no necesitan casas con casas. ¿Y qué le ha dicho el presidente? Él reconoce que hay que flexibilizar ese marco y me dice que ha conversado con los bancos, que se ha hecho un código de ética, de pago, etc. Ecuador, hablamos de los ecuatorianos que están en España, hablemos de su país. Es verdad que Latinoamérica ha vivido de una forma muy diferente la crisis y quizá de ahí se podrían haber extraído elecciones, me refiero a Europa. Pero si hablamos en concreto de Ecuador, los datos de los últimos años hablaban de que se habían salvado en algo, este año lo han notado un poco más, pero la tasa de pobreza sigue siendo importante en toda Latinoamérica y también en Ecuador. ¿Se ha logrado alguna avance, presidente? Por supuesto. En el caso particular de Ecuador somos de los 2 o 3 países que más reducen pobreza. Hemos reducido grandemente ese gravísimo problema, porque una cosa es ser pobre porque no existen recursos suficientes, pero otra cosa es ser pobre por sistemas perversos, excluyentes, porque usted en América Latina encuentra más ricos que los ricos de España y más pobres que los pobres de África, la región más pobre del mundo, o sea, la región más desigual. Entonces es fundamental disminuir inequidad, y también hemos disminuido grandemente, a pasos agigantados, la desigualdad. En estos momentos Ecuador es uno de los 3 países que más crece en América Latina. Creemos que la tasa de crecimiento en 2011 están por confirmarse en las cifras finales, pero llegará aproximadamente al 9%. Pero en general, América Latina le va bastante bien en lo económico, y en general también los países de América Latina están reduciendo pobreza. Yo le he preguntado precisamente porque nadie puede negar que Latinoamérica ha crecido a diferencia de lo que ha pasado en Europa. Es verdad que se vienen de datos porcentos mucho más bajos, pero ese límite de la pobreza del que habla, los datos que tenemos, por ejemplo, de 2010 hablan de un 32%. ¿Nos puede decir cuánto se ha ido recuperando y cerrando esa tasa? En estos 5 años de gobierno hemos bajado unos 10 puntos la pobreza, depende cómo la mida, por ingresos, necesidades básicas insatisfechas, por cualquier indicador hemos disminuido la pobreza. Otra cosa es poder resolver la pobreza en 5 años. Yo no puedo resolver 200 años de explotación, pero lo que le quiero decir es que vamos por el buen camino, se está avanzando mucho, pero no quiere decir que todavía falta muchísimo por andar.